Las deidades celestiales habían visto lo que habían hecho Goku y Asuna. Estos habían roto las reglas. Estaba totalmente prohibido que dos sujetos con el sello celestial pelearan entre sí. Esto era imperdonable. Esa falta de respeto no podía ser soportada por aquellas deidades, por lo que dos de ellos habían decidido ir donde estaban ellos y darles el castigo que merecían. Mientras tanto, en otra parte, Goku se encontraba herido en el suelo, ya que sus amigos lo habían dejado en ese estado, luego de que él evitara por completo hacerle algún tipo de daño a ellos. No puede ser. Esa maldita lo matará por nuestra culpa. Nosotros fuimos lo que los dejamos así. Somos patéticos. ¿Cómo le pudimos hacer eso con una técnica tan absurda? ¿Cómo pudimos ser engañados de esa manera? Dije que no intenten lamentarse. No es su culpa. Estoy seguro que incluso yo habría caído en esa estúpida técnica. Solo tardaré algunos minutos en recuperarme, pero estoy seguro que ella me matará antes. Claro que sí. ¿Cómo podría desaprovechar esta gran oportunidad? Sería absurdo. Aunque debo de admitir que verte así me da algo de lástima, pero es realmente satisfactorio ver que tus propios amigos te hayan dejado así. Solo me lo dejaron lo suficientemente fácil. De esa forma no tuve que liberar todo mi poder y librar una batalla que podría llamar la atención de las deidades. No es así. Dudo que no se hayan dado cuenta. Ellos jamás podrían persuadir esto. Se nota que no los conoces, a pesar de que los viste hace millones de años. De hecho, me sorprende que ellos no estén aquí ahora. ¿Acaso lo habrán ignorado? ¡Qué extraño! ¡Cállate, maldita bastarda! Ellos jamás lo sabrán. No tardaré mucho más en matarte, Saiyajin. No te desesperes. Te estás tardando. Haz lo que tengas que hacer. Parece que mi destino será de la misma forma, me mates o no. Incluso tendrás el mismo destino que yo. Sabes perfectamente lo que harás. No podrás escapar de ello. No sabes lo que estás diciendo. Cierra la boca. Es momento de que mueras. Detente. Por favor, no lo hagas. Asuna cargaría una gran energía destructiva. Se trataba de destructor de almas. Ataque que desaparecía cualquier rastro de la existencia de alguien. Así que en ese momento, esta le lanzaría el ataque a Goku, el cual estaría a punto de impactar con él, pero de repente, el poder había sido desintegrado. ¡Pero qué demonios! ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué desapareció mi ataque de la nada? No lo entiendo. El lugar se había llenado de escombros. Del humo generado por esto, saldrían dos sujetos, dejando anodadados a todos en el lugar. ¿Qué rayos? Parece que uno de esos desintegró el poder de Asuna. ¿De qué hablas? Yo no vi nada cuando lo desintegró. Solo lo vi desaparecer. Esos sujetos parecen ser muy poderosos, aunque me resulta extraño que no pueda sentir sus poderes. Parecen tener aquí de un humano. Pero eso no es posible. Un humano no podría hacer un acto como ese. No puedo comprenderlo. No. Son ellos. Están aquí. Esa maldita tenía razón. ¿Así que estabas por matar a ese Saiyajin? Ya veo. Les prometo que no es lo que parece. Por favor, perdónenme. No lo ocultes más. Fuiste muy tonta en confiarte. Así que ambos estuvieron peleando. No es favorable para ti el estado en que te encuentras, Saiyajin. Realmente, llegué a pensar que se trataba de solo un entrenamiento entre ambos, pero es una gran decepción. Asuna, nosotros teníamos fe en ti. Jamás pensamos que romperías alguna regla. Esto fue una gran sorpresa. Oye, entonces ¿qué haremos con ellos? ¿Qué castigo le pondremos a ambos? Romper una regla como esa puede ser algo imperdonable. Yo diría que deberíamos matarlos. No hay castigo existente que pueda arrepentir lo que hicieron. Usar el poder que les otorgamos de esa forma es repulsivo.
No, no los mataremos. Ellos tienen mucho que ofrecer, aunque sé que debemos darles un castigo, que significa la muerte para ellos. No creo que exista un castigo suficiente. ¿De qué estás hablando? Claro que lo hay. El castigo que recibirá ella será que le quitaremos el poder que le otorgamos, y además, ya no será la reina del multiverso divino. Ese puesto se lo daremos a esa chica llamada Kana, y además, le daremos el poder de Sasuna a ella. Espera, ¿dicen que yo tomaré su puesto? No lo puedo creer. No, pero ¿qué están diciendo? No me pueden hacer esto a mí. No me pueden despojar de todo eso. ¿Qué demonios es lo que les pasa? Por favor, no pueden hacerme esto. ¿Y por qué darle mi poder y mi puesto a esa maldita traidora? La odio con todo mi corazón. No podría soportar que ella tome todo lo que es mío. ¿Ahora lo entiendes? ¿Ya sabes por qué lo hice de esa manera? Ella de verdad la odia. Dudo que quiera seguir existiendo después de eso. Bastardos insensibles. No permitiré que me hagan eso. Son unos idiotas. No pueden hacerme esto a mí. Eso no lo permitiré jamás. Asuna, ni siquiera lo intentes. No eres rival para ellos. Acéptalo. Tú te lo buscaste. Ahora vivirás como una más. Tendrás que servir a Kana aunque te duela. No, eso no pasará. No puedo dejar que eso pase. Por última vez. Por favor, perdónenme. Denme otro castigo. Pero, ¿y si no, por favor? Ya está decidido. No podemos revocar tu sentencia. ¡Idiotas! No lo permitiré. Te dije que no lo intentaras. Asuna, enojada, viendo que no podía hacer absolutamente nada, se lanzaría en contra de uno de ellos, y ésta intentaría atacarlo, esta vez usando todo su poder, usando una gran espada de Ki en su mano, la cual usó para intentar atravesar el cuerpo de esta deidad, pero esta espada se hizo pedazos en cuanto tocó su cuerpo. Ni siquiera le había causado un solo rasguño con su espada de poder. ¡Maldita sea! Mi poder no le hizo absolutamente nada. ¿De qué demonios están hechos? Parece que soy insignificante contra ellos. Acabas de atacarme con la intención de matarme. Y eso pretendías, ¿verdad? Ese acto sí que es imperdonable. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿En qué momento caíste tan bajo, Asuna? Pensé que aceptarías tu castigo a pesar de tu rencor, pero resultaste ser alguien impulsiva por el odio. Desde ahora, ni siquiera tendrás tu poder original. Desde este momento, vivirás como una mortal. Tu nivel se igualará a la de un humano. ¡No, maldito! ¿Qué estás diciendo? Asuna intentaría atacarlo por segunda vez, pero con un solo dedo la hizo salir disparada, chocando a miles de kilómetros. Apenas me rozó con uno de sus dedos y me hizo esto. ¡Demonios! ¿Qué es lo que haré? De hecho, no harás nada. Te quitaré todo ahora mismo. ¡No, detente! No lo hagas, por favor. Te lo suplico. Asuna seguiría rogando, pero sus gritos de desesperación serían interrumpidos por la palabra de esta diciendo: ¡Anulación divina! En ese momento, a Kana se le pondrían los ojos blancos y ésta empezaría a gritar fuertemente. Todo el poder que le pertenecía a Asuna estaba siendo transferido a ella. Goku ya se había recuperado y este diría: ¿qué rayos? Parece que realmente la despojaron de su poder. ¿Qué es lo que pasará conmigo? Kana, después de unos minutos en los que no paraba de gritar, finalmente el poder había sido transferido por completo a ella. La apariencia de Asuna había cambiado y ahora parecía una humana. Esta había empezado a llorar desesperadamente después de lo que le hicieron. Intentó atacar, pero ahora ni siquiera era capaz de volar. ¡Qué irónico! Ya no das tanto miedo como antes. Ahora mírate. ¿Quién es vulnerable ahora? Podría matarte ahora mismo si quisiera, y ellos no tendrían por qué defenderte, pero no lo haré. Dejaré que sufras. Bueno, ¿ahora qué haremos con este Saiyajin? Parece muy complicado. No hay mucho que le podría afectar a ese tonto. Solo podemos hacer algo con él, y es matarlo. Tal vez podríamos matarlo a él, o quitarle la vida a su hijo, o a esa mujer llamada Nien. Creo que será un castigo digno. No,
No podemos decidir esto aquí. Tendremos que preguntarles a los demás también. Nos los tenemos que llevar. Será difícil saber qué haremos con este imbécil. Tendremos que decidirlo entre todos. Goku sabía que no podía hacer nada, así que este no se resistió y lo llevaron con él. Y se lo llevaron a él, a su hijo y a su esposa Nian. Uno de ellos tres tendría que morir. En ese momento, estos se los llevarían a su palacio sagrado, donde se encontraban reunidos todas las deidades celestiales, dejando a Goku sin palabras al ver a las otras deidades. Ahora se decidirá quién de ustedes morirá.